Doctora, ya está como anfitrión. Ya, comparto. ¿Ya está? Carga este teléfono que es el que me ¿Qué pongo? Abro. Ya está. Buenos, ¿cuántos alumnos ya están presentes, niña? No sé cómo se llama. Doctora, Gabriela, somos 103. o ya, ¿ya están todos completos? No, doctora, somos 103. Ya, ¿y cuántos hay? 21. Ya, 5 minutos más y empiezo, ¿ya? Ok, está bien, doctora. Ya.
Dime, la clase se va a grabar o no? Sí, doctora, sí se graba. Allá. Porque eso tengo que subirlo luego a la plataforma, ¿no es cierto? Gabriela, Sus diapositivas, sí, doctora. sí, y la grabación también, ¿no es cierto? No, ya se va a subir automáticamente. Ya, perfecto. Entonces ya. Bueno, empezamos la clase. Hoy día vamos a hacer buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, ¿Me escuchan, doctora. por favor? Sí, doctora, buenas noches. Ya. Buenas noches, sí se le Buenas escucha. noches. Ya, empezamos la clase entonces. Ahora vamos a hablar de la metodología de la anticoncepción. Este es un tema interesante porque tiene mucha importancia en la vida de las personas, sobre todo porque va a tener una repercusión muy puntual en lo que es la mortalidad materna sobre todo, y con también indirectamente la mortalidad fetal y neonatal. Bueno, ¿cómo es esto ahora? Como introducción, les diré, no me sale esto. Espérate, espérate, quiero sacar esto de acá. Ya salí. Bueno, como introducción les estaba diciendo ah, le estaba diciendo que es importante porque va a modificar la vida del ser humano, ¿no? Se dice que todos los seres humanos tienen derecho de vivir su sexualidad de manera libre y placentera posible. La salud sexual y reproductiva implica
tener relaciones sexuales gratificantes, enriquecedoras, sin coerción y temor de una infección ni de un embarazo no deseado. Poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos. Tener un embarazo y partos seguros y criar hijos saludables. A esta conclusión llegaron en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Imagínense toda la preocupación de lo que es la fertilidad, de lo que es la mortalidad, viene ya desde muchos siglos anteriores y se llega a la conclusión en Beijing y se sigue hasta ahora esos parámetros. Se dice que los jóvenes desde edades muy tempranas tienen el derecho a recibir una información y una educación necesaria sobre lo que es la planificación familiar para evitar generalmente embarazos no deseados. Para planificar el momento adecuado para tener hijos, existen los métodos que ya todo el mundo lo conocemos, que son los métodos anticonceptivos, consisten en una gran variedad de formas de evitar la fecundación de manera temporal y reversible. Fundamentalmente, la anticoncepción debe ser reversible. No podemos pregonar en una jovencita que de repente todavía no tiene hijos, dale métodos no reversibles, ¿no? Los métodos que se deben dar deben ser métodos reversibles. Ay, no me responde mi máquina. En vez de avanzar, me retrocede. Como les dije ya anteriormente, los objetivos principales de la anticoncepción es disminuir la mortalidad materno-fetal, y para disminuir esta mortalidad materno-fetal, el primer pilar es la anticoncepción. Para poder lograr ese objetivo, para disminuir esa cantidad que es el flagelo de toda la salud materna, es logrando un buen método de anticonceptivos. Para entender lo que es los métodos anticonceptivos, tenemos que saber qué cosa es un ciclo menstrual. El ciclo menstrual generalmente es un conjunto de cambios que se experimenta los órganos reproductivos durante todo el ciclo de la menstruación, o sea, desde el inicio de la menstruación hasta el término de la menstruación. Generalmente, el ciclo menstrual se considera como en los 28 días. Vemos que el primer día sería el primer día del sangrado, que va a durar más o menos 5 días. 5 días de ahí vamos a tener los días infértiles, que van a seguir unos 5 días posteriores a los días, a los días del sangrado, y de ahí van a llegar más o menos desde el 11 hasta el 18 los días probablemente fértiles, siendo el clásico el día 14, ¿no? Pero tendremos que ver que este abanico se abre 3 o 4 días antes de la ovulación y 3 y 4 días después de la ovulación, porque tanto el espermatozoide como el óvulo tienen un tiempo de vida media, ¿no? Entonces, si se entrecruzan estos días, podría haber una fecundación. Y los días que le van a seguir hasta el día 19, hasta el día 9, hasta el primer día de la siguiente regla, que es el día 28 terminando, va a ser también días infértiles. De ahí tenemos los métodos anticonceptivos, tenemos la clasificación de los anticonceptivos. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en reversibles y los permanentes. De los reversibles tenemos una gama de métodos, ¿no? Tenemos los métodos naturales, los de barrera, y los hormonales, que pueden ser los anticonceptivos orales.
tanto monofásicos, bifásicos o trifásicos. Esta forma, cómo se clasifica de monofásicos, bifásicos o trifásicos, les voy a explicar más adelante. Después tenemos los inyectables, que pueden ser los mensuales y los trimestrales. Seguimos con los dérmicos, que son los parches, los subdérmicos, que son los implantes, los de 3 y los de 5 años, y los aros vaginales, que pueden ser tanto de estrógenos y de progestinas o solamente de progestinas. También en este rubro están los anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia. Y como es bien sabido, el anticonceptivo de emergencia no es un método anticonceptivo, es como su nombre lo dice, de emergencia. Se utiliza generalmente en situaciones muy puntuales, generalmente en pacientes un proceso que haya habido una violación o en o en un método que tengan, por ejemplo, los métodos de barrera que hayan tenido su falla o que se rompan. Entonces, en esos casos se podría utilizar, pero no se puede estar utilizando como método anticonceptivo porque tiene sus complicaciones. Los métodos también, después vamos a tener los métodos, los dispositivos intrauterinos, que es el DIU de cobre, y hay un DIU ahora, el DIU hormonal. Dentro de estos métodos reversibles también lo están considerando a los métodos de larga duración que están, y también llamados así, también son los dispositivos eh, y los métodos que son los implantes, que son los de larga duración. Y los métodos permanentes, como ya les decía, que generalmente es aquellas pacientes que ya tienen una paridad completa. En estas pacientes ya sabemos es el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía. En el bloqueo tubárico bilateral actualmente se está utilizando la extirpación de toda la fimbria, de la trompa y la fimbria, como no solamente como método anticonceptivo, sino como la prevención del cáncer de ovario. Se dice que eso va a cubrir en alguna forma de protección para el cáncer de ovario. Por eso que ahora no solamente se corta la trompa, sino que se hace la fimbrectomía. Y el segundo método, que es la vasectomía. ¿Cómo medimos la eficacia de los anticonceptivos o de un método anticonceptivo? La eficacia de un método se mide por el número de embarazos en cada 100 mujeres que usan ese método un año. Por ejemplo, tenemos que medir a un grupo de mujeres que utilizan, por ejemplo, un latte de cobre. Y tenemos que saber cuál es su eficacia en un año que han utilizado y cuántas de esas mujeres se embarazan. Las pacientes que embaracen en ese tiempo serían las fallas, ¿no? Entonces haríamos un porcentaje y ese porcentaje que nos sale de fallas sería la resta de la eficacia de ese método. Se clasifican en muy eficaz cuando el embarazo es de 0 a 0,9 embarazos por cada 100 mujeres. Eficaz cuando hay 1 a 9 embarazos por cada 100 mujeres. Moderadamente eficaz del 10 al 19% de embarazos por cada 100 mujeres. Y el menos eficaz, que es de 20 o más embarazos por cada 100 mujeres. Dentro de los menos eficaces tenemos generalmente los métodos naturales. Eh, Generalmente los métodos más utilizados dentro de estos son de los métodos naturales. Tenemos el método del ritmo, que generalmente es cómo se hace, ¿no? Se tiene que tener en cuenta en la ventana de la ovulación, qué va a ser desde el día 10 al 11 del ciclo menstrual, que van a ser los días que son potencialmente fértiles. En esos días tendremos que tener a la paciente que se abstenga a tener las relaciones sexuales y si
la paciente es bien reglada y la paciente tiene unos ciclos em, regulares, estables, entonces su eficacia va a llegar hasta un 75%. Ya, de eso, en estos casos tiene que haber mucha colaboración de la pareja, porque si no va a fallar. Es el método del ritmo. Después tenemos el método de la temperatura basal, eso está dentro de los métodos naturales, ¿no es cierto? La temperatura basal, como ven aquí en el cuadro, vamos a ver que el día 13 al 14 va a haber una elevación de la temperatura, que eso va a ser el día preovulatorio o ovulatorio. Y la segunda fase se va a mantener en una temperatura mucho más alta. Justamente en estos días donde la temperatura está alta, esos días probablemente la mujer ya no es fértil y en esos días podría tener relaciones, ¿no? Generalmente son de 5 a 5 o 6 días después de la ovulación, que también tendríamos que estar aconsejándole a la paciente que tenga una combinación entre los métodos del ritmo y el método de la temperatura basal. Pues el coitus interrupto, que es la separación del pene de la vagina en el momento de antes de la eyaculación. Este método también tiene muchas fallas porque a veces la última fase puede haber un escape de líquidos preeyaculatorios o de posteyaculatorios que pueden quedar en la vagina, y si una mujer está en su ventana de ovulación, en su ventana fértil, probablemente pueda embarazar, porque no se sabe en realidad cuántos espermatozoides necesita para que haya una gestación, para que haya una problema de gestación. Basta que uno llegue al óvulo y rompa la barrera del óvulo y entre y fecunde, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuántos es en sí los que tienen que llegar al óvulo y producir la fecundación. Por eso este método también tiene altas fallas. El otro método que también podemos combinarlo entre el método del ritmo, el método de la temperatura basal, también lo podemos combinar con el método del moco cervical. Como les decía, este método también tiene que tener mucha colaboración de la pareja, porque tiene que ser una paciente que en sus días fértiles vamos a encontrar el moco que es muy filante, que inclusive llega hasta 10 o 12 centímetros de filancia el moco cuando son los días ovulatorios. Eh, pero como les decía, tiene que haber una colaboración con la pareja, porque si no, va a fallar este método. Y también la paciente tiene que no estar tener no estar con una vulvovaginitis, por ejemplo, que te lo va a espesar el moco y nos va a confundir que no es un moco filante, no es un moco que es transparente, sino que lamentablemente como por la infección te puede cambiar ese moco y nos puede cambiar y nos podemos equivocar y decir que no está fértil, ¿no? Y justamente son en sus días fértiles y puede embarazar a la paciente. Hay un método que también existe, que es el método de la lactancia materna, que es según la Organización Mundial de la Salud, se llama el método de Mela. Lo aconsejan mucho en las mujeres puérperas, inmediatas, y que pueden llegar hasta los 6 meses. En estas mujeres, para que sea eficaz este método, tiene que ser lactancia exclusiva. Tienen efectividad hasta un 98% y es muy importante porque es cero, no hay costo, pero sí requiere un compromiso de la paciente. En este caso de la paciente, porque la paciente tiene que tener una lactancia exclusiva, porque si la paciente no tiene la lactancia exclusiva, puede haber por ahí picos de ovulatorios y la paciente puede embarazar. Por eso se ha visto que hay mujeres que ovulan a los 2 meses o a los 3 meses después de haber dado a luz un bebé. ¿Por qué? Porque generalmente no hay ese bloqueo de la lactancia, es bloqueo a nivel de hipotálamo para producir la ovulación y se produce y pues hay un embarazo no deseado, ¿no?
Después tenemos los métodos de barrera, como todos ya lo conocemos, harto conocido el condón masculino, condón femenino, los diafragmas, los capuchones cervicales, los espermatozoides. El condón masculino, aparte, el condón masculino y el condón femenino, aparte de ser, de utilizarse como método de anticonceptivo, son importantes porque van a van a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante este uso de estos métodos en combinación con otros métodos, generalmente en aquellas mujeres pues no tienen una vida monógama, entonces se le debe aconsejar. Fundamentalmente se utiliza eso más también, se aconseja a los adolescentes, ¿no? Porque aparte de tener un método de otro tipo, un método hormonal tal vez, o un método en dispositivo, eh, por la promiscuidad que puede haber, entonces se le debe aconsejar que utilicen un método de barrera para evitar la transmisión sexual. Después tenemos vamos a tener los anticonceptivos hormonales, que tanto que pueden ser con progestágenos con estrógenos o progestágenos solos. En este caso vamos a hablar de los métodos anticonceptivos conceptivos hormonales solo con progestágeno. Eh, Consiste en la administración de una sola hormona, que en este caso son los progestágenos, que en forma de progestinas, que puede ser por vía oral, por vía transdérmica, intramuscular o a través de la pared del útero. La pared del útero son los que se utilizan los dispositivos intrauterinos con hormonas. Su principal mecanismo de acción las progestinas es la de impedir la ovulación. Generalmente es la principal función de las progestinas y de los anticonceptivos, no es ni los estrógenos ni cuando tenemos y preguntamos qué cosa es la que va a producirte la ovulación, son los estrógenos o las progesteronas. Es la progesterona, o sea, la progestina son las que inhiben la ovulación. Actúan a nivel de la inhibición de la ovulación, de la rotura del óvulo. Generalmente los estrógenos van a hacer que se madure, pero la ovulación en sí, la que va a bloquear la ovulación son las progestinas, o sea, la progesterona. Otra de las funciones aparte de impedir la ovulación, es espesan el moco. Al espesar el moco hace que los espermatozoides no puedan penetrar hacia el endometrio. Entonces, si no puedan irse hacia las trompas y llegar hacia el óvulo. Entonces va a hacerse como una masa, como una barrera que ahí va a dejar, no va a dejar que avancen los espermatozoides. También su otra función, en caso de que apareció y se fue de repente por ahí un espermatozoide y si llegó a su final, lo que va a impedir también es el engrosamiento del endometrio. El endometrio se va a tornar delgadito y no va a ser adecuado para la anidación de un huevo o fecundado. También como forma indirecta también disminuyen la contractibilidad de las trompas de falopio, dificultando así el pasaje de los espermatozoides hasta llegar al útero. En vez de hacerse más normal, que es más frecuente, se hace más frecuente o se lentifica el pasaje, se hace más tortuosa el camino de que lleven los espermatozoides hacia el óvulo para fecundarlo. Los métodos anticonceptivos hormonales, los que son solamente de progestágenos, tenemos los tipos anticonceptivos, de utilización diaria, que es la mini píldora, que solamente son de progestinas, ¿no? Estas mini píldoras se van a utilizar todos los días, se va a tomar todos los días sin descanso. Después tenemos los de larga duración, que los que tenemos el implante subdérmico,
el Implanon, el que se pone que va a tener 3 años o 5 años de vida. Después tenemos la inyección intramuscular de progestágeno, que generalmente duran 3 meses, y el yugo hormonal, que tiene un tiempo de vida de 5 años. Esos son los métodos que tienen solamente progestina. La eficacia anticonceptiva es buena, es alta, especialmente los de la larga duración, los que tenemos, por ejemplo, los de los implantes, es muy efectiva el uso de este método, que va a durar va a durar los 3 años y el riesgo de embarazo es casi cero. Estos métodos, como ya les dije, no tienen protección para las enfermedades de transmisión sexual, ni para el ETS, ni para el VIH, ni para los condilomas, ¿no? No tienen, no, y ni para el PVH, no tienen protección. Entonces, si no hay una pareja conocida, si no hay una pareja estable, se debe aconsejar de repente utilizar un método de barrera con la finalidad de hacer una protección de este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la combinación de los anticonceptivos orales combinados? Estos fármacos contienen un estrógeno y una progestina. Para lograr el efecto de anticonceptivo tiene que haber una correlación entre ambos, tiene que haber un sinergismo para evitar que tenga fallas, porque por separado no se logra la reacción como tal por la dosis que se utilizan de estos medicamentos, ¿no? Entonces tiene que haber por eso un sinergismo entre los dos componentes para que tengan un efecto. Los estrógenos casi todos se derivan de la hormona esteroidea naturales o de sus metabolitos. Sus precursores son los andrógenos, que se sintetizan tanto en los ovarios y en los órganos de tejidos periféricos como en la piel y en el tejido graso. Por ejemplo, en las pacientes que son con una masa corporal alta, estas van a tener mayor producción de estrógenos. Los estrógenos desde el punto de vista anticonceptiva tienen una participación importante ampliando la acción de las progestinas. ¿Qué cosa hacen? Estimulan en la célula del órgano diana, ¿cuáles son los órganos diana? Que es el útero, los ovarios y la trompa de falopio y las glándulas mamarias, la síntesis de los receptores. Su función principal es estabilizar el endometrio. En las pacientes que solamente tienen progestinas, generalmente es muy, muy, muy delgadito el endometrio. Generalmente hay algunas pacientes que van a tener un goteo intermenstrual, van a tener episodios de sangrado de 2, 3 días o que generalmente van a sangrar todo el mes. Entonces, para evitar eso es que a los anticonceptivos se le ha logrado poner los estrógenos y generalmente también regulan el ciclo menstrual. Los principales estrógenos que utilizamos, el estradiol, que es el beta-estradiol, que es el E2, es el estrógeno natural más potente producido en el ovario. Es poco eficaz cuando se prescribe por vía oral, porque no se absorbe y también tiene una rápida biodisponibilidad, razón por la que no se logra, no se agrega a los sacos, porque no tiene un tiempo de vida adecuada. Y en su lugar es reemplazado por los sintéticos, y que los sintéticos sí van a cumplir ese rol importante, que van a tener un punto de vida media más grande. Dentro de ellos tenemos el etinilestradiol, que es un estrógeno artificial potente con vida media más larga. Cuando se usa por vía oral, teniendo una mayor biodisponibilidad, este producto es el más utilizado comercialmente, es el que más se utiliza, el que más tiene en los anticonceptivos. Últimamente se está sacando anticonceptivos con el E4, que es el estratrol, pero todavía no está muy comercializado, que es el mejor porque se supone que este es muy parecido al estrógeno natural, pero todavía está en con una poca disponibilidad. Las progestinas son progestágenos que pueden ser naturales, de la progesterona natural o sintética, que son las progestinas.
Ya, entonces la progesterona generalmente no lo utilizamos, sino que la que se utiliza son las progestinas. Las progestinas son compuestos con estructura química igual o muy similar a la progesterona. Los efectos también van a ser iguales. Cada progestina varía según su metabolismo y sus efectos. ¿Dónde va a actuar? Algunos tienen más efecto en la piel, otros tienen otros efectos en inhibir la dismenorrea y otros pacientes, por ejemplo, que son muy con trastornos que muy hiperestrogénicas van a actuar a ese nivel. Ejercen su función en los receptores de progesterona y otros receptores esteroideos. Es- Tienen algunos que tienen un efecto mineralocorticoide, otros glucocorticoides y otros androgénicos. Estos fármacos, su función principal es, como ya les repetí hace un rato, es la anovulación. Son los responsables de la anticoncepción, las progestinas, la progesterona es la principal, causa la anticoncepción. Que el estrógeno ya tiene su función importante que va a ayudar a la progesterona, pero la que va a hacer la producción, producir la anovulación son las progesteronas, o sea, y que las sintéticas que son las progestinas, ¿no? Las progestinas son derivados de la progesterona y se clasifican en dos grandes grupos. Los derivados de la alfa-hidroxiprogesterona, que son los pregnanos, gran potencial gestagénico y antiandrogénico, y carecen de actividad androgénica y estrogénica. O sea, van a bloquear a los andrógenos y también a los estrógenos, ¿no? Y los otros son los derivados de las 19 norprogesterona, que son los norpregnanos. Este grupo incluye a las nuevas progestágenos sintéticos. Posee un gran potencial progestacional, estructuralmente derivado de la testosterona o la 17 nortestosterona. Existe un grupo también relacionados con la aldosterona. Estos son generalmente en aquellas pacientes que tienen tendencia a tener edema con el ciclo menstrual o el ciclo premenstrual. Tendríamos que darle estos tipos de anticonceptivos que hayan una relación con la aldosterona. Según su secuencia, ¿cómo lo clasificamos? Las progestinas también se clasifican según su secuencia, porque antiguamente empezamos a decir la de primera generación, la segunda generación, la tercera y la cuarta generación. La tercera y la cuarta son los anticonceptivos más nuevos, ¿no? Los de primera generación ya se está ahí quedando, por ejemplo, ahí tenemos la ciproterona, que lo estamos ya dejando, ya no se utiliza tanto como anticonceptivo, sino se utiliza de otra manera, para otra cosa, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, como antiandrogénico, generalmente lo utilizamos, pero eso es lo de la primera generación. Eso actualmente ya no se utiliza casi esta terminología, pero les doy a conocer para que cuando les hablen es de este tipo, por su tipo de aparición en el mercado, se han clasificado de esa manera. ¿Cuáles son las progestinas más comerciales? Las progestinas más comerciales y las más comunes son el levonorgestrel, derivado de la testosterona. No tiene un efecto antiandrogénico, por lo que no tiene efecto, no hay ningún beneficio ni en la piel ni en el cabello. Son van a tener casi los mismos efectos de lo que tienen la testosterona, porque como son derivados de la testosterona, no van a tener esa protección em, con la piel ni con el cabello. Generalmente estas pacientes van a tener acné, que no va a protegerse la piel, se va a alterar la piel. Entonces, eso es el efecto del demonegestrel. El acetato de ciproterona, como le decía, tiene una acción progestacional importante. Sin embargo, ahora ya no lo utilizamos porque es un antiandrogénico
ya lo utilizamos ya como con ese efecto, como antiandrogénico y no como un anticonceptivo. Generalmente lo utilizamos en el tratamiento del ovario poliquístico, como el ovario poliquístico, ustedes sabrán, ya les habrán explicado, es muy, muy androgénico, entonces por eso utilizamos la ciproterona como un opositor para evitar, para tener un ciclo menstrual adecuado, pero ya no como anticonceptivo. Después tenemos la dronsperinona. Miren, la levonorgestrel, el citrato de ciproterona, la dronsperinona que le sigue, es un derivado de la espirolactona, con propiedades antimineralocorticoides. Posee un efecto antiandrogénico, inhibe la secreción de andrógenos en el ovario y bloquea los receptores de los andrógenos. Eh, Después tenemos el Genogés, que es ahora muy utilizado. A pesar de su origen de la noretesterona, tiene un efecto antiandrogénico. Es muy utilizado ahora, por ejemplo, tanto como anticonceptivo y como en el tratamiento de la endometriosis. Es aquellas pacientes que tienen muchos cólicos, entonces podemos dar el Genogés. La clormedinona es similar a la progesterona, tiene un efecto antiandrogénico moderado, también utilizado en aquellas pacientes que tienen dismenorrea, por ejemplo. El acetato de nomegestrol es un anticonceptivo potente con efecto anovulatorio. Todavía no se utiliza, se dice que tiene su vida media que dura más o menos 40 horas. Y ya en algunos países ya lo están utilizando, pero todavía no se generaliza a nivel internacional. ¿Cómo? eh, Los esquemas de dosificación. ¿Por qué le decimos monofásicos? ¿Por qué le decimos bifásicos? ¿Y por qué le decimos trifásicos? Monofásicos, porque la píldora contiene la misma concentración de estrógenos y progesterones durante todas las 21 o 24 pastillas que tenga, ¿no? Las 21 tabletitas tienen la misma cantidad de estrógeno y la misma cantidad de progestágenos. En cambio, los bifásicos, la dosis de estrógenos es constante en toda la píldora pero la progestina varía. Por ejemplo, tenemos las 21 tabletas, tienen la misma cantidad de estrógenos, el 0,3% microgramos, y las progestinas van a variar. De repente, no es que de repente, sino en la primera mitad de los 21 tabletas tienen una cantidad y la segunda mitad tienen otra cantidad. Tendría 10 tabletas, una cantidad de progestinas, y las 11 tabletas siguientes van a tener una cantidad diferente a las 10 primeras. Y el esquema trifásico, la dosis de estrógenos aumentan en la segunda mitad. Aquí va a haber una variación de los estrógenos. En la segunda mitad de la cantidad del blister, que por ejemplo si son de 22 serán 11, 11 días de estrógenos una cantidad y los 11 siguientes días de otra cantidad. Y las progestinas también van a variar. Por ejemplo, si un blister de 21 tabletas va a tener, los primeros 7 días va a tener una cantidad de progestinas, los siguientes 7 días un poquito más, y los últimos 7 días va a tener más cantidad. Entonces, en eso se diferencian de los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. En los monofásicos todo es igual, en los bifásicos las progestinas cambian, y en los trifásicos cambia el estrógenos en 2 veces, pero las progestinas cambian en 3 veces. La eficacia de un método anticonceptivo se define como la capacidad de impedir un embarazo y se mide con el con el índice de Pearl, que corresponde al número de fallas de falla, o sea, de la cantidad de de embarazos no deseados en 100 mujeres durante un año. 100 mujeres, no se puede decir pacientes porque las mujeres que usan anticonceptivos no son pacientes, son usuarias o son mujeres, ¿no? Entonces, la eficacia se mide así.
tengo 100 mujeres y voy a ver cuántas mujeres va a fallar, se van a embarazar usando correctamente este anticonceptivo, ¿no? Y cuántas mujeres voy a tener embarazadas en un año de 100 mujeres. Ese es el índice de Pearl, es el método cómo medimos, cómo se mide la eficacia del método anticonceptivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados? Los anticonceptivos orales combinados tienen diversos mecanismos de acción debido a sus componentes tanto estrogénicos como progestágenos. El principal efecto, ya como sabemos, es impedir la ovulación mediante la inhibición de la secreción de las gonadotrofinas por el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el principal acción va a ser a nivel central, va a impedir que se produzcan las hormonas liberadoras liberadoras de las hormonas del LH y el FSH a nivel del hipotálamo, y eso va a hacer que a nivel de la hipófisis no se produzcan estas sustancias, ni FSH ni LH, o se bloqueen, y por lo tanto se va a producir la anovulación. La progestina inhibe principalmente su función hormonal, principalmente su función es en la fase luteinizante, o sea, va a bloquear generalmente la LH, subsiguiente a la inhibición de la ovulación, mientras que los estrógenos inhiben a la FSH, impidiendo la formación del folículo dominante. Es el estrógeno, impidiendo así, ayudando de alguna manera a las progestinas para que no se produzca la ovulación. La progestina, además de la ovulación, estimula el endometrio para no mostrar una receptividad adecuada de si es que hubiera un óvulo fecundado, y así impide la implantación, ¿cierto? Aumenta la viscosidad del moco, formándose una barrera para ingresar en los espermatozoides. Disminuye la motilidad tubárica, como ya les dije, y reduciendo de esta manera la ventana de la fertilización. Los estrógenos se encargan de controlar el ciclo menstrual, pues estabilizan al endometrio, regulando la menstruación, disminuyendo el sangrado menstrual. Anteriormente, cuando recién se apareció los anticonceptivos, como se veía que la progesterona era era la hormona fundamental que inhibía la ovulación, se crearon solamente anticonceptivos de pura progestina. Pero ¿qué pasaba? Que estas mujeres generalmente tenían la inconveniente de las progestinas, ¿no? Sangrados intermenstruales, y sangraban todo el mes, y entonces era un suplicio para la mujer, y de hecho las mujeres, a nadie le gusta estar sangrando todo el mes, entonces lo que hacen es dejar de usarlos. Por eso es que entonces se hicieron estudios y se dieron la conclusión que tenemos que tener coordinar de tal manera de que no haya esos sangrados, y se pone las cantidades mínimas de estrógenos para balancear ese endometrio y pueda tenerse un sangrado adecuado cuando hay la etapa de la suspensión del anticonceptivo. Ay, perdón, estoy con una tos terrible. ¿Cuándo nos debemos dar los métodos hormonales? ¿Cuándo nos debemos usarlo? No todas las mujeres están en condiciones de utilizar los métodos anticonceptivos. Ninguna de ellas pueden ser utilizadas en mujeres que tienen cáncer de mama, ni siquiera los anticonceptivos hormonales combinados, ni los puroprogestágenos, porque antiguamente se pensaba que solamente los combinados por el efecto del estrógeno era el problema que no deberíamos dar en las pacientes que tenían cáncer de mama, pero actualmente ya se ha demostrado que también las progestinas cumplen un rol importante en lo que es el cáncer de mama, porque hay receptores a nivel de la mama de estos progestágenos. Entonces, estas pacientes no deben utilizar ni progestinas solas, ni en los métodos combinados, las mujeres que tienen cáncer de mama. Ahora, las fumadoras
de 35 años o más no debe poner anticonceptivos. Este es por su efecto estrogénico. Entonces estas mujeres no deben utilizar. El- los, lo- los que tienen algún factor de riesgo de cardiovascular tampoco. Las hipertensas tampoco. Los que tienen algún problema de coagulación, los que tengan un antecedente de tromboembolia, tanto de la mujer o de sus parientes cercanos, no deben utilizar anticonceptivos por el efecto estrogénico que es tromboembólico. Las que tienen allá, de dicho sea de paso, las que tienen alguna enfermedad de corazón, que puede ser una angina de pecho o los infartos de miocardio, están proscritos el uso de anticonceptivos. También accidentes cerebrovasculares, ellos tampoco deben tener. Aquellas pacientes que hayan tenido un problema que hayan tenido, por decirles, un ACV o que hayan tenido un ACV hemorrágico o un ACV trombótico, no deben utilizar anticonceptivos por el efecto de los estrógenos, los combinados. Lo- Los, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico no deben utilizar métodos combinados. En estas pacientes solamente debe usarse métodos de progestágeno puro, pero siempre y cuando esté en la paciente en una fase estable, pero si están en fase que no está estable, en ellas no se debe utilizar anticonceptivos. Las pacientes diabéticas de larga evolución y mal controladas, y fundamentalmente aquellas pacientes que tienen alguna alteración en un órgano blanco, tipo riñón, tipo ojo, no, la vista, el ojo, no deben utilizar métodos anticonceptivos. Las enfermedades hepáticas tampoco, porque el metabolismo, la mayor cantidad del metabolismo es a través del hígado. Las pacientes que tienen migraña, ¿por qué? Porque generalmente en estas pacientes los anticonceptivos le van a dar mayor cefalea. Y también se desaconsejan aquellas mujeres que tienen enfermedades de la vesícula biliar, porque se cree que da colestasis. Entonces, por eso no debemos darles. Ahora vamos a entrar a una parte de lo que son los anticonceptivos de larga duración, los LARC, los anticonceptivos que deben ser más preconizados, los más usados, porque generalmente dan mayor tranquilidad a la usuaria, porque no van a estar dependiendo de si se olvidó o no se olvidó, si tomó o no tomó la pastilla, o si ya le toca ponerse la inyección. Estas pacientes se van a desentender de esa molestia. Entonces, por eso es que debemos pregonar, utilizar este método, ¿no? Los métodos de larga duración. Dentro de ellos, de los de larga duración, prevé una potenciación prolongada sin que la usuaria tenga alguna acción, como ya les dije. ¿Cuáles son estos métodos? Tenemos el DIU hormonal y el DIU no hormonal. El dispositivo intrauterino hormonal, que es la T de cobre, y el dispositivo intrauterino no hormonal, que son los dispositivos intrauterinos que tienen hormonas, que es el levonorgestrel. ¿Qué hormona tiene el DIU hormonal? El DIU hormonal tiene el levonorgestrel. Los implantes subdérmicos, que también tenemos, que son el Nexplanon, el Implanón y el Yadele. Y algunas escuelas, algunos hospitales, también se considera que la drosperinona podría ser, y la medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona y las inyectables combinados del mes también serían de un método prolongado, aunque no tanto, ¿no? Porque la medroxiprogesterona es de 3 meses y los inyectables combinados son mensuales. Entonces, sería al mes, la paciente tendría que estar atenta para que al mes se ponga su inyección. Igual la drosperinona, la medroxiprogesterona, que tendría que estar pensando que en 3 meses o en 94 días ya ponerse la inyección para que no se produzca por ahí un escape de una ovulación.
Los métodos anticonceptivos de larga duración son opciones altamente eficaces, efectivas, que requieren una acción menos de una vez por ciclo. O sea, te pusiste y ya no estás dependiendo de esa. La eficacia no depende de la adherencia del uso del perfecto por parte de la usuaria, no depende. O sea, la eficacia del método no va a depender de que la usuaria lo esté utilizando, lo utiliza, sino va a depender de si tiene una adherencia bien, por efecto que de repente estuvo mal puesta o de repente hubo contracciones o que ha tratado de eliminar el método o de repente pues presentar alguna complicación que podría complicar la función de este método y entonces ahí sería la falla, ¿no? Son bien tolerados, sin riesgo o a efectos adversos relacionados con los estrógenos, que el punto más álgido de los anticonceptivos es el uso de los estrógenos, que van a tener sus complicaciones importantes, que son entonces tanto los métodos, los LARC, tanto los métodos sin hormonas y con hormonas no tienen estrógenos. Entonces van a serse utilizados con más tranquilidad. Generalmente tienen un efecto de costo-efectividad un poquito más alto que los uso de los anticonceptivos, pero a la larga si utilizamos, si multiplicamos por la cantidad, el precio de un anticonceptivo oral por la cantidad de tiempo que en 12 años que dura, por ejemplo, una T de cobre, pues va a ser mucho, nos va a salir a la larga mucho más barata, ¿no? Para utilizar estos métodos tiene que haber una asesoría muy importante, porque estas pacientes, hay una nube de la población de que son muy resistentes a este tipo de método. Que la vecina, les dijo que la vecina se ya salió su bebé, salió con su té de cobre, que en la cabeza, que en el brazo, que no sé qué. Entonces, hay una leyenda muy negativa para el uso de estos métodos. Y entonces ahí hay que hacer una buena asesoría. Eh, las irregularidades en el sangrado pueden manejarse por aquellas pacientes que tienen un dispositivo intrauterino generalmente aumentan un poquito el sangrado. Entonces podemos utilizar medicamentos que van a inhibir, que lo puedan manejar. En aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, también de los anticonceptivos, de los métodos de barrer, de implantes o el DIU. O el DIU con solamente progestágenos también podemos utilizar o algunos medicamentos que van a hacer que se regularice, que no tengan ese tipo de spotting, ¿no? Entonces, ahí debemos manejar muy bien y dar una buena consejería a la usuaria para que no tenga el abandono del método. Por ejemplo, a veces vengan, le pone el implante y como hasta que se regularice, generalmente el implante va a haber de repente sangrados intermenstruales o va a haber amenorrea, entonces la paciente, según la educación aquí en nuestro Perú, sobre todo, si una mujer no menstrua se siente mal, entonces tenemos que darle una consejería adecuada para que acepte el método y poco a poco se vaya a acostumbrar a esa forma como va a evolucionar la conducta del método que va a usar. Aquí les estoy presentando los, ¿qué es lo que tenemos? ¿De qué se componen los métodos, la diferencia que hay de los métodos de larga duración? Por ejemplo, la T de cobre, tenemos aquí los de larga duración, los tenemos la T de cobre, el Implanon, o el Implanon, no necesariamente el Implanon, sino los dispositivos subdérmicos y el DIU de levonorgestrel. La duración, desde 5 años, la Multilat, que son las T de cobres que generalmente están utilizándose en las nulíparas, en aquellas mujeres que no tienen niños, y, y las que duran 12 años son la T de cobre, que es la 380. El Implanon dura 3 años, el DIU con levonorgestrel dura 5 años. Y después tenemos otro método también de método subdérmico que dura también 5 años. En el seguro no lo tenemos.
Después tenemos el contenido que contiene el dispositivo intrauterino de cobre. Tiene cobre, que el cobre va a actuar a nivel del endometrio produciendo una reacción inflamatoria, no infecciosa. Ya, eso hay que tener muy en cuenta, que va a haber una inflamación ahí que va a liberar unas sustancias de que tal manera va también a producir la muerte de los espermatozoides, va a funcionar como un espermaticida. Entonces, esa sustancia, la liberación de problemas inflamatorios, va a hacer que los espermatozoides no lleguen, no avancen, ¿no? Que se queden ahí nada más. Y lo otro, la liberación, el Implanon, por ejemplo, tiene de 30 a 40 microgramos de etanogestrol al día. O sea, al día va a disparar de 30 a 40 microgramos de hormona, que va a funcionar, que va a hacer que le va a bloquear la ovulación. Y la T con levonorgestrel va a tener una liberación de 20 microgramos de levonorgestrel al día. Sus pulsos va a ser de 20 de levonorgestrel. En cambio, el del implante es etonogestrel. La tasa de falla la tasa de falla, cuando se puse el uso típico, aquí no es tópico, sino es el típico. El uso típico, si tú pones un dispositivo y de repente no está bien puesto o se ha movido o no ha llegado, no está a la distancia principal desde el del fondo del útero o tiene alguna alteración, la falla va a ser hasta de un 0,8%. De 100 mujeres, el 0,8% se van a embarazar. En cambio, cuando está un uso perfecto, va a disminuir hasta el 0,6%. El Implanon, cuando no está bien colocado, de repente se rompió la varilla, es de 0,05%. Y cuando es un uso perfecto es de 0,05%. En el levonorgestrel no hay diferencias, porque va a tener tanto el uso va a utilizarse como método, el mismo dispositivo va a utilizarse también antiguamente, los dispositivos intrauterinos no tenían ni cobre ni hormonas, y tenía su función. El mismo, el aparatito, el plástico este tenía su función también de prevenir el embarazo. Y, va a ser de 0,2% con el puesto en una forma indiferente o también bien puestos. Va a funcionar igual. ¿Cómo retornan a la fertilidad? Tú retiras el dispositivo intrauterino, inmediatamente la mujer puede embarazar el siguiente mes. También en aquellas mujeres que tienen el implante, retiramos el implante, la posibilidad de ovular al siguiente ciclo va a ser inmediata. Igualmente con el dispositivo, con la liberación, con el levonorgestrel también. Se retira el dispositivo y básicamente la fertilidad regresa inmediatamente. Vamos a la comparación de los LARC. Tenemos los principales puntos positivos. El DIU no tiene hormonas. Y si no tiene hormonas, por lo tanto, el DIU de cobre no tiene hormonas y por lo tanto no vamos a tener el efecto. Perdón un ratito. ¿Aló? Sí. Chicos, ¿están ahí o ya se terminó el Zoom? Seguimos aquí, doctora. Ya, como llamaron y pensé que eran ustedes las que ya han salido del Zoom. Ya. Eh, ¿En qué nos quedamos? Acá, ¿no?
Ya, principales puntos positivos, el DIU de cobre no tiene hormonas, no tiene efectos secundarios por el efecto de todas las hormonas que pueden tenerse, ¿no? Y principalmente de los estrógenos. No interfieren con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. O sea, se puede utilizar en cualquier mujer, salvo que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? En la enfermedad inflamatoria pélvica, en esos casos, sí no ponemos. Y son más baratos. ¿Ya? El Implanon o el Implanón o los implantes subdérmicos, porque hay también el otro que de 5 años, hay una reducción de la dismenorrea, que es un factor importante para aquellas mujeres que tienen reglas muy dolorosas. Hay disminución del síndrome premenstrual. No interfiere con la lactancia, es su ventaja número uno. No interfiere con la lactancia en la mayoría y ni con la mayoría de las enfermedades, salvo aquellas mujeres que tienen cáncer de mama. La mayor eficacia, tiene una mayor eficacia anticonceptiva. Casi que el planón, como los implantes, casi al 100% son efectivas la anovulación. Los que tienen el dispositivo con hormonas, hay una disminución de la dismenorrea, va a disminuir también la dismenorrea, va a ser muy eficaz en eso. Hay reducción en un 90% del sangrado menstrual, se va a reducir y no interfiere ni con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. Miren que dice la mayoría de las enfermedades, excepto el cáncer de mama, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? El dispositivo intrauterino de cobre puede alterar el patrón menstrual, puede aumentar. Si se sangra, por ejemplo, 3 días, puede aumentar a 5. Puede provocar cólicos menstruales. En aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, muchos cólicos o que tienen, entonces en esas pacientes mejor no ponerles, ¿no? No ponerles porque le va a aumentar el dolor de la regla. En esos casos tendríamos que utilizar otro método. El riesgo de expulsión es al 5%. Ya, pues, porque el útero, como es una cavidad virtual, el endometrio, el útero empieza automáticamente a producir contracciones y con estas contracciones va a provocar la expulsión del dispositivo. En cambio, en caso de los implantes, en los implantes subdérmicos, hay alteración del patrón menstrual también, va a haber mucha disminución o va a haber sangrados mucho más largos, ¿ya? Como solamente son progestágenos, van a producir acné en un 15% de las pacientes, ¿no? De las usuarias. Y en algunas mujeres pueden presentar mastalgia y también cefalea en algunas mujeres. La mastalgia, por ejemplo, las pacientes, el dolor que tienen las mamas de las mujeres cuando van a menstruar es por el efecto de la progesterona, no tanto por los estrógenos. El DIU con levonorgestrel, hay alteración del patrón menstrual, también igual que el implante, también aumentan el acné, hay un riesgo de expulsión igual que, que los DIU de cobre, que son del 2 al 5%, y transitoriamente puede haber mastalgias y también puede haber cefalea. O sea, esos son los efectos adversos de estos medicamentos, de estos métodos, y eso tenemos que tener en cuenta, y eso tenemos que explicarles a las pacientes y ver qué tipo de paciente. Tenemos una paciente que tiene mucho sangrado, pues no le pondremos el té de cobre, de repente tendremos que poner la té con levonorgestrel, que te va a inhibir. Pero si esa paciente que tiene sangrado y que tiene cefalea, pues tampoco le vamos a poner. Entonces hay que ver y tratar de ver qué tipo de anticonceptivo vamos a utilizar con nuestra usuaria. ¿Ya? Eh, Eficacia de los anticonceptivos. Si utilizamos el riesgo de embarazo en un año, en cada 100 mujeres, si usamos el preservativo, vamos a tener un riesgo de embarazo de 18 mujeres utilizando bien el condón. Va a haber 18 mujeres que se van a embarazar y más o menos el 43% van a continuar.
El resto lo va a abandonar. El 57% lo va a abandonar. No lo van a utilizar en todo un año. Las píldoras de 100 mujeres pueden embarazar hasta 9 si no lo utilizan bien, ¿no es cierto? Y también van a abandonar una buena cantidad. Llegan a abandonar hasta un 33 o un 34% o el 37% del uso de las pastillas. Se van a cansar y lo van a dejar. Los inyectables va a haber un riesgo de embarazo de 6. ¿Por qué? Porque de repente se olvidaron de poner el día ideal para la inyección y entonces van a tener la ventana fértil modificada y que por ahí de repente hay una ovulación y va a embarazar. Y tiene también hasta un 76% de un 56% de continuidad. El resto lo abandona. El DIU de cobre tiene un riesgo de embarazo desde 0,8 hacia 8 en 1000 mujeres se van a embarazar. Y ya está, un 78% van a seguir. Hay un 22 o un 23% de mujeres que de repente por un efecto, por dolor, por mucho sangrado, es que se lo van a sacar. Una paciente que tenemos en la ligadura, 5 de 1000 mujeres al año pueden embarazarse. 5 mujeres. O sea, la continuidad va a ser 100%, ya está ligada, pues ya no hay otra cosa, ¿no? Entonces pero sí puede haber un riesgo de embarazo. Igual la vasectomía también, 1,5 de 1000 varones vasectomizados también pueden haber una falla del método. El levonorgestrel, el DIU con el levonorgestrel, tenemos que el 0,2, o sea, 2 de 1000 mujeres puede ser que embarace. 2 de 1000 mujeres. Generalmente el 80% lo continúa y hay un 20% de abandono. Los implantes, esto no es el levonorgestrel, es el liberador del etonogestrel. No es LNG, no es, sino es el etonogestrel. Estos van a ver a 0,05, o sea, 0,52 de 1000 mujeres van a embarazar, ¿no? Y generalmente también hay un 26% o un 16% de abandono. De repente porque engordaron mucho, porque los implantes generalmente deben, por norma, subir 2 kilos por año. Entonces a los 3 años debería estar con 6 kilos. Pero hay mujeres que al mes o a los 3 meses de que están usando el método del implante, vienen pues que han subido 4 o 5 kilos. Entonces ese método no es funcional en esa mujer porque también el sobrepeso también es un problema de una enfermedad, ¿no? Entonces hay que retirarlos. Entonces hay ese problema, ¿no? Entonces esas pacientes también lo van a abandonar. Alteraciones en el tipo de sangrado. Tenemos que va a producir amenorrea los implantes hasta un 22 a 40%. Los ACOS solo con progestinas de un 20 a 50%. Ya dentro de los sacos acá, como método comercial, que no debería darles el nombre, pero les voy a dar un nombre que los Sedacete, por ejemplo, va a haber amenorrea de un 20 a un 50%. Los yus con levonorgestrel desde un 20 a un 60% pueden dar problemas de amenorrea. La drosperinona, que es la ampolla de 3 meses, le van a dar de un 50 a más ya un por ciento de este tipo de pacientes. Infrecuente, esto es el más frecuente, ¿no? Infrecuente de un 30 a 40%, de un 30 a 40% igual los de con sus progestinas, con levonorgestrel de 10 a 30%, y la drosperinona no se ha visto, ¿no? Eh, en forma regular va a dar un 20%, el 40% solo con las progestinas y del 10 al 50% con el levonorgestrel y la dronesperinora hasta un 10% va a dar amenorrea.
Sangrado desfavorable frecuente más prolongado, el 24% al 6,7 más frecuente. O sea, el sangrado, hay estas pacientes que se ponen el implante, van a tener sangrados a veces por 3 meses, por 2 meses, todos los días, hasta que se acostumbren en un 24 al 6 puntos, 24% al 6%. Frecuente más en el 17 al 7%. Y en los sacos hay de un 15% cuando es un sangrado frecuente. Menos frecuente está en un 5% y más frecuente en un 10%. La drosperinona es de un 10 al 26% sin separación. Van sangrando, sangrando, sangrando. Entonces, estas pacientes lo que hacen es retirar el método. El número de días de sangrado en 90 días después. ¿Dónde está? Después de la inyección, después del uso, es de 13 a 16 días. O sea, te pones el método, te pones el implante y de repente vas a estar sangrando normalmente 13 a 16 días. En los sacos, las progestinas solas van a tener un sangrado de hasta 14 días, pero solo los sangrados son poquitos, coteos, casi coteos. El levonorgestrel es de 10 a 35 días, hasta que el método se acostumbre, ¿no? Y la medroxiprogesterona de 10 a 20 días. Van a sangrar independiente por la puesta de este método. ¿Cómo manejamos estas alteraciones de sangrado asociados al uso de los anticonceptivos solamente con progestágenos o con progestinas? Podemos dar el ibuprofeno, que es un método muy importante, es un AINE muy importante, muy directo, es efectivo, casi el 100% mejor que todos los AINES. Es el ibuprofeno, que se puede dar 800 miligramos cada 8 horas por 5 días. El ácido mefenámico, que no lo utilizamos mucho, se puede dar 500 miligramos cada 12 horas también por 5 días. El ácido tranexámico, que los antifibrinolíticos. El ácido tranexámico, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Entonces viene nuestra paciente sangrando, le podemos dar este tipo de medicación para ver si lo inhibimos el sangrado y continúa nuestra paciente con el método. En cuanto venga la paciente, no bueno, ya te está sangrando mucho, te lo saco. No, hay que dar esta alternativa. O le damos ibuprofeno, o le damos a un ácido tranexámico, o le combinamos como anticonceptivos orales combinados, o solamente le damos estrógenos. Y también se ha demostrado que la doxiciclina, no sé, tal vez por problema inflamatorio que no es infeccioso, funciona 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y estas pacientes van a dejar de sangrar. A veces por inflamación, por el uso, entonces puede ser que inhiben ese tipo de problema y dejan de sangrar a las pacientes y se acostumbra a ese método. Si en 1 o 2 ciclos no lo normalizamos, recién ahí podríamos pensar en cambiar o retirar el método. Si no, tenemos que agotar todos estos métodos para poder no retirar el método de larga duración. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, chicos? Solamente han asistido 38 asistentes, ¿no? Hola, Sí, doctora, solo hay 38. ¿y qué pasó con el resto? No lo voy a colgar el PPT para que no tengan de dónde estudiar, ¿por qué fallan? ¿Por qué no vienen a sus clases? Vas a tener la relación de los alumnos para que le hagas llegar a la doctora Arce, por favor, ¿ya? Está bien, doctora. Gabriela, ¿alguna pregunta? Pregunta a tus compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les ha quedado claro? Por mi parte, todo claro, doctora. Y el resto de tus compañeros, aquí hay uno.
Por mi parte también todo claro, doctora. Todo claro. Todo claro, Oh, doctora. ya. Todo Se, claro, ent- doctora. se entendió, doctora. Ya. Quiero que les quede la perlas que deben de quedarse con ustedes es el método anticonceptivo o la parte del anticonceptivo, la que da a producir anticoncepción, anovulación, es la progestina. No se debe utilizar progestinas ni estrógenos en el cáncer de mama. No se debe utilizar anticonceptivos, tener muy bien claro en aquellas pacientes que tienen un problema de diabetes, con una enfermedad crónica, que ya tenga problema renal, problema ocular, en esas no se debe utilizar. En el lupus eritematoso no se debe utilizar estrógenos, solamente se puede hacer progestinas, pero en aquellas pacientes que están estables, las que están inestables, no anticonceptivos. ¿Ya? Básicamente lo que quiero que se quede en claro, y también las pacientes que tienen fumadoras. Cuando una paciente o una mujer llega a tu consultorio y quiere utilizar un método anticonceptivo, lo primero que tienes que preguntar si fuma o no fuma. Si fuma, se dice o anticonceptivo o fumas. Tú escoges. En estos casos le podemos ofrecer el dispositivo intrauterino, pero sin hormonas. ¿Ya? Entonces, espero que estén bien, que les haya quedado algo claro, que no tengan ninguna duda. Todo, entonces ya nos retiramos. A ver, vamos a abrir la pantalla. ¿Cómo abrimos la pantalla para ver a todos ustedes dónde están? Doctora, ahí Acá pueden están. ingresar donde participantes y les sale a todos los que estamos. Sí, sí, aquí está, ya, sí, ya los vi. Ahí están todos los que están y todos los que vienen. Ya aumentaron ya, hasta 42. Empezaron 50 y tantos. Parece que de anticonceptivos saben mucho ustedes, ¿ah? Porque no escuchan su clase. Ya. ¿Ninguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces, Gabriela, damos por terminado, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Luego, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Te leo. Ahora tengo que subirlo a la plataforma de la clase, ¿no? Sí, doctora, si no le pasa la coordinadora a la doctora Arce y ella también lo sube. Ya, gracias. Voy Gracias. a subir, ahorita lo voy a subir porque después me olvido.